El video que vamos a hacer en este momento va a contener la siguiente información. Resulta que ya les había explicado que nuestra materia es un componente netamente virtual y que todo el contenido lo vamos a mirar a través de la plataforma. Pero quiero mostrarles en este videíto algo súper importante, y es que cuando ustedes ingresen a la plataforma de Polivirtual, a ver, ¿cómo ingresan a la plataforma de Polivirtual? Ustedes matricularon su materia y después de haberla matriculado, llega, digámoslo así, unos correos, donde esos correos, que son los de las personas que ya se matricularon en esos horarios, que pueden ser o los sábados o los domingos. Entonces ustedes con la misma clave, con el mismo usuario y contraseña que ingresan a el portal académico, esa misma les va a servir para ingresar a la plataforma de Polivirtual. Cuando ustedes ingresan a la plataforma de Polivirtual, va a aparecerles el curso, se llama así, ISO 9001 y auditoría. ¿Qué pasa acá? Cuando ustedes abran el curso, les van a aparecer estas pestañas. Cuando yo me refiero a la palabra pestañas es porque el curso está abierto como por unas etapas. Entonces, van a encontrar la estructura de la plataforma, la van a encontrar con unos contenidos divididos de esta manera, donde encuentran capítulos de la norma del 0 al 3, los vamos a ver en una pestaña. En otra pestañita, de ahí mismo de la plataforma, vamos a encontrar los numerales 4 y 5, en otra pestañita los numerales 6, 7 y 8, y en otra pestaña los numerales 9 y 10. ¿Cómo se van mirando? Como se los expliqué en los anteriores videos. A medida que vamos pasando semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, pues yo les voy indicando en qué pestañita ingresan y qué material van mirando. ¿Listo? Hay algo muy importante y es que hay una pestaña que se llama los cómo o los ejemplos. Esta pestaña, los cómo o los ejemplos, son vitales porque nos van a dar mucha claridad sobre esas maneras en que las empresas o las organizaciones hacen uso de herramientas para poder evidenciar el trabajo de la norma. Entonces recuerden dos cositas que ya aprendieron en uno de los videos anteriores, y es la norma como un documento como tal va del capítulo del 0 al 10. Y del capítulo solo del 4 al 10 hay requisitos. Los requisitos son los debe. ¿Listo? Entonces voy a volverlo a escribir por acá. Desde acá hasta acá observamos los debe. Los debe es el requisito, mejor dicho, el qué debo hacer. Pero yo he creado para ustedes otra pestañita que se llama el cómo. El cómo, cuando ingresan ahí, van a encontrar las formas en que yo puedo evidenciar que hago un qué. Voy a colocarles un ejemplo. Yo les puedo decir hoy a ustedes, muchachos, el requisito es que hoy vamos a evaluar proveedores. Eso es lo que dice la norma. La norma te da un requisito. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar proveedores. ¿Listo? Ahora alguien puede preguntar, ¿y cómo lo hago? Resulta que ese cómo lo hago, la norma no te lo dice. La norma solamente te dice qué debes hacer, evaluar proveedores, pero nunca te dice el cómo. Entonces hay una pestaña que yo les he creado y esa pestaña dice cómo. En el cómo van a encontrar ejemplos de cómo las organizaciones, por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo, cómo evalúa proveedores. Entonces yo puedo decir, la empresa se está certificando y en medio de esa certificación hay un requisito que nos dice evalúe proveedores. Ese es el qué. Y alguien dice, ¿y cómo? Bueno, pues en esta pestañita van a encontrar formas de cómo cumplir con ciertos requisitos. Ese es uno entre tantos requisitos que se van a encontrar desde el capítulo 4 hasta el 10. Otro requisito puede ser, por ejemplo, evaluar la satisfacción del cliente. Ese es un qué. ¿Un qué? Es un requisito de la norma o un debe. Ahora,
Eso lo vamos a encontrar en cualquiera de estos capítulos. Ahora alguien puede preguntar, ¿y cómo evalúo la satisfacción del cliente? Alguien dirá, por medio de encuestas. Otros dirán, no, encuestas no, yo tengo otra forma. Esas formas la norma no te las da, porque repito, la norma solo te da el debe, el qué o el requisito. Pero el cómo, aquí hay una pestañita donde yo les voy a ir colgando ejemplos de cómo las empresas pueden hacer uso de herramientas para poder demostrar cómo hacen lo que la norma pide, que es ciertos requisitos que la norma nos exige y que debe haber una forma de poder evidenciarlos. Entonces, en el curso del semestre, cuando yo les diga, se van a parar, por ejemplo, en el capítulo 4, van a observar los videos, el material de estudio del capítulo 4, y les diga, párense en la pestaña del cómo. En la pestaña del cómo van a encontrar ejemplos del capítulo 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9 y del 10. Es decir, van a ver ejemplos de cómo yo puedo en mi empresa utilizar ciertos métodos que la norma no me da, pero que los puedo tener como ejemplos acá para poder dar evidencia de la norma. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, capítulo 4, lo que la norma nos pide, o sea, el qué. Pero aquí en esta otra pestaña vamos a encontrar los cómo.